Vamos a continuar y ahora vamos a hablar de Giordano Bruno, ¿ok? Obra sobre el infinito universo y mundos, ¿ok? Es un tratado sobre cosmología, sobre astronomía, pero también encontramos insumos de filosofía, elementos filosóficos o presupuestos filosóficos en el pensamiento de Giordano Bruno. Y eso es lo que nos interesa principalmente, ¿ok? Entonces, su cosmología, o entre paréntesis, ontología, es decir, su teoría del ser, su teoría de Dios, del cosmos, del universo, ¿ya? Vamos a encontrar una concepción que se conoce como panteísta, ¿ya? Giordano es panteísta. Profesor, ¿qué significa panteísta? Panteísta, pan quiere decir todos, teísta, ¿ya? Teos, Dios, o sea, todo es Dios, Dios está en todas partes, ¿ya? El mundo es Dios, Dios es el mundo. Entonces, fíjate, una concepción panteísta del mundo quiere decir que Dios es un ser infinito y está en la naturaleza. Dios es la naturaleza misma. Dios está en el mundo, no está fuera del mundo, sino está en el mundo, con el mundo. Y el mundo es infinito, porque Dios es infinito. ¿Ok? Entonces, si el mundo o el universo es Dios y Dios es infinito, el mundo y el universo también lo es. Entonces, esa es la concepción de Giordano. Dios es igual a la naturaleza y la naturaleza es infinita. ¿Ya? Dios es la naturaleza misma. ¿Ok? Bien, entonces aquí, en esa concepción panteísta, ojo, Dios es un ser inmanente a la naturaleza. O sea, está dentro de la naturaleza, no está fuera de la naturaleza, sino está dentro de ella. Profesor, y si fuera trascendente, si Dios fuera trascendente, entonces Dios estaría fuera del mundo. Pero Dios no está fuera del mundo, está en el mundo, con el mundo. ¿Ok? Entonces se dice inmanente. ¿Ok? Y a esa concepción se le llama panteísta. ¿Ok? Panteísta del mundo. Ahora bien, en relación a la concepción que tiene del universo, de la estructura del universo y del Sol, ¿ya? Y la Tierra, Giordano va a sostener algo muy interesante, ¿ya? Y muy importante. Él va a sostener de que el Sol, ¿ya? El Sol en el universo, en la estructura del universo, es el centro y no la Tierra. ¿Ya? La Tierra, la idea de que la Tierra está en el centro del universo se conoce como geocentrismo y era la propuesta de Ptolomeo y Aristóteles en la antigüedad. Y esa idea de que el universo, de la estructura, ¿ya? La Tierra está en el centro, va a ser cuestionada por Giordano Bruno, y Giordano va a decir que no se trata de la Tierra sino del Sol. El Sol es el centro del universo. Pero el Sol es el centro del universo, ojo, es el centro relativo del universo, no es el centro absoluto del universo, sino que es el centro relativo. Profesor, no entiendo, ¿por qué el centro relativo del universo y no el centro absoluto del universo? Por una simple razón. Lo que Giordano sostiene es de que el universo es infinito. Si el universo es infinito, si el mundo es infinito, si la naturaleza es infinita, entonces no podría tener un centro absoluto. El centro tendría que ser relativo, porque es infinito. ¿Cómo vas a ubicar tú el centro en algo infinito? No puedes ubicar un centro en algo infinito. Entonces ese centro tendría que ser un centro relativo nada más. Un centro relativo a un sistema de referencia, a un determinado planeta, por ejemplo. ¿Entiendes? A un determinado sistema planetario. Porque Giordano también va a sostener que hay infinitos mundos y planetas. Entonces este no es el único planeta o el único mundo. Claro, el que conocemos, pero hay otros que desconocemos. ¿Entiendes? Rechaza el modelo geocéntrico, el geocentrismo de Ptolomeo y Aristóteles, y de algún modo hace correcciones o enmiendas al modelo geocéntrico de Copérnico. ¿Ok? Entonces esa va a ser su principal contribución, ¿ya? En el caso de Giordano Bruno.
¿Ok? Bien, ahora vamos a hablar de otro filósofo, pero no de un italiano, porque casi todos los que hemos hablado eran italianos. Italia se va a convertir en una especie de monopolio cultural e intelectual fundamental, donde se promueve la cultura y la filosofía, el pensamiento artístico. ¿Ok? Recuerden también estos personajes que promovieron este desarrollo, que eran los mecenas en Italia. Ahora, en el caso de Francisco Bacon o Francis Bacon, él es inglés, ¿ok? Un filósofo inglés cuya obra más importante es el Novum Organum o el Novum Organon, que traducido quiere decir nuevo órgano, el nuevo organón. ¿Cómo es eso de nuevo organón? Lo que quiero que recuerdes aquí, por favor, y no lo vayas a olvidar, es que cuando hablamos del organón, nos estamos refiriendo ¿a qué? ¿A qué se está refiriendo Bacon? A la obra de Aristóteles. En la antigüedad, Aristóteles escribió un tratado voluminoso titulado Organón. El Organón de Aristóteles era un tratado de lógica, era un libro sobre lógica. Y aquí aparece otra vez la palabra que usa Aristóteles, pero aparece acompañado de una palabra que es nuevo, el nuevo organón, es decir, una nueva lógica. Lo que Bacon está proponiendo es una nueva lógica, ¿ok? Y es una nueva lógica para investigar, para estudiar la naturaleza. De eso se trata. Bacon, entonces, propone una nueva lógica para estudiar la naturaleza, ¿ya? Y esa lógica se llama lógica inductiva. Entonces propone una nueva lógica inductiva frente a la vieja lógica aristotélica. La vieja lógica aristotélica del organón de Aristóteles, donde Aristóteles proponía, ¿qué cosa? Una lógica deductiva. Y esa lógica deductiva se conoce como silogismo. ¿Ya? El silogismo aristotélico. El silogismo aristotélico, recuerda, era un modelo de razonamiento de cómo razonar correctamente, donde tenían tres proposiciones. ¿Ya? Aristóteles señala como modelo tres proposiciones en el silogismo. Las dos primeras son las premisas y la última es la conclusión, que se deriva de las premisas. Entonces, el silogismo aristotélico tenía esa forma, esa estructura. Tres proposiciones, tres términos, las dos premisas, las primeras dos eran premisas, y luego la conclusión. La conclusión se deriva de las premisas. Entonces, ese modelo de razonamiento, esa lógica deductiva, era una lógica vieja que teníamos que superar, ¿ya? En la mente de Bacon. Y Bacon entonces va a proponer de manera sistemática, muy rigurosa, una nueva metodología de la ciencia, porque estamos hablando de ciencia, del estudio de la naturaleza a través de las ciencias naturales. Entonces, esta es la contribución o el aporte de Bacon más importante. ¿Ok? No olvides eso. Bien, otro dato también importante acerca de Bacon era que recuerda, Bacon era un empirista, y recuerda que para él el conocimiento de dónde proviene, de los sentidos, de la experiencia. Y la inducción como lógica de las ciencias naturales, de la investigación de las ciencias naturales o de la naturaleza, va de la mano con el empirismo. O sea, los que proponen la inducción son empiristas. ¿Ok? Bien. Ahora, para que el científico moderno, escúchame, se base en esta lógica inductiva, lo que el científico moderno necesita, ¿qué cosa es? Ojo, liquidar sus prejuicios. Los científicos modernos, los pensadores modernos, incluso los filósofos modernos, están atrapados con sus prejuicios. Entonces, a esos prejuicios, que de algún modo se convierten en un obstáculo para el desarrollo científico, Bacon los denomina así.
Bacon le da el nombre de ídolos. Ídolos son obstáculos para llegar a la verdad. Ídolos son las falsas ideas acerca de la realidad. Los ídolos son los prejuicios que tenemos. O sea, incluso los filósofos tienen prejuicios, los científicos tienen prejuicios. Entonces, Bacon decía que primero tenemos que liquidar estos prejuicios, estos ídolos, que son barreras para alcanzar la verdad, son obstáculos para alcanzar la verdad. ¿Cuáles son esos ídolos? Bacon, ojo, identifica los ídolos, propone una teoría acerca de los ídolos, identifica cuáles son, señala cuáles son los ídolos. Él considera que los ídolos son principalmente cuatro tipos de ídolos, ¿ya? De ídolos. El ídolo de la tribu, el ídolo de la caverna, del foro y del teatro. El de la tribu es el ídolo de la especie humana, dice. Es el prejuicio que todo ser humano tiene. En realidad, todo ser humano tiene prejuicios. Todos tenemos. Es lo más general. Lo que compartimos todo, tribu, es universal. Todos compartimos, todos como especie humana tenemos prejuicios, dice Bacon. Pero esos prejuicios se van a diferenciar. Por eso también habla del ídolo de la caverna. La caverna es nuestra cabeza, nuestra mente. Y en cada mente humana hay diferentes tipos de ídolos. ¿Ok? Entonces esto es más específico. ¿Ya? Más específico, porque no todos tenemos los mismos prejuicios, pero todos tenemos prejuicios, eso sí. Entonces, ídolo de caverna, ¿ya? Quiere decir los prejuicios, pero diferenciados unos de otros, ¿ya? Y el ídolo del foro, también conocido como ídolo del mercado, es el ídolo producto del encuentro con los demás. Es decir, cuando nos encontramos con otras personas, cuando dialogamos y conversamos y nos comunicamos, aprendemos también los prejuicios de otros. ¿A través de qué? A través del lenguaje, a través de los vicios del lenguaje. Entonces esto tiene que ver con los vicios del lenguaje que aprendemos en el mercado, es decir, en espacios abiertos, en lugares donde hay mucha gente, aprendemos prejuicios y compartimos prejuicios. Ídolo del foro del mercado. Y el ídolo del teatro es aquel ídolo o prejuicio que tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con la admiración y, escúchame, con la admiración que tenemos a los filósofos y a las grandes filosofías, a las grandes escuelas filosóficas. Es decir, a veces los estudiantes admiran tanto a un filósofo, ¿ya? O leen a un filósofo y sienten tanta admiración por un filósofo que comienzan a adoptar su conducta. Es decir, comienzan a vivir como si fueran el filósofo. ¿Entiendes? Es decir, comienzan a leer a un Aristóteles y se vuelven aristotélicos como Aristóteles. Entonces están actuando como si fuera un teatro, mira, ve. Se quieren parecer al filósofo. Si Marx tenía una barba muy grande y abundante, se dejan crecer la barba como Marx, por ejemplo. Entonces están actuando como el filósofo. Eso también es un ídolo o un prejuicio. Seguir determinadas escuelas, doctrinas de pensamiento, imitar a los filósofos como si se tratara de vivir como ellos. ¿Entiendes? Eso también es un prejuicio, es un ídolo muy frecuente entre los filósofos, entre los estudiantes, etc. Se llama ídolo del teatro. Entonces, primero tenemos que identificar y liquidar estos prejuicios para luego aplicar la lógica inductiva. La lógica inductiva, entonces, viene después de esto de aquí, de haber acabado con los prejuicios. Por eso es que Bacon divide su libro en dos partes. El Novum Organon está dividido en dos partes. Hay una parte que se llama la parte destructiva. Fíjense, la parte destructiva. Y esa parte destructiva es esta de acá. Hay que destruir esto. Y luego viene la otra parte. Después de destruir, mejor dicho, en el lenguaje filosófico es la crítica. O sea, la primera parte es la parte crítica, la parte destructiva. Luego viene la parte constructiva o la parte propositiva. El filósofo tiene que proponer y Bacon propone esto. ¿Entiendes? ¿Ya? Entonces divide por eso en dos partes su obra. ¿Ok? Entonces ese es, digamos, esquemáticamente el pensamiento de Bacon. ¿Ya? Un filósofo que de algún modo también sirve como bisagra para poder abrir la filosofía moderna y de algún modo cerrar la filosofía del Renacimiento. ¿Ok? Porque ya estamos ingresando en la época de la época moderna. Bacon también es un moderno y además es un renacentista. ¿Ok? Entonces,
Estos son algunos de los filósofos, no he dicho todos, son muchos más filósofos e intelectuales del Renacimiento, pero son algunos de los más destacados y brillantes filósofos de esta época. ¿Ok, chicos?